Capítulo 1. El despertar de los ojos cerrados. Ella siempre había sido la niña de los ojos cerrados. En el convento de Santa Lucía, donde el silencio era ley y la pureza un mandato, nadie había visto sus ojos nunca abiertos. Juró mantenerlos sellados para siempre, como una ofrenda silenciosa a Dios, un sacrificio que nadie entendía pero todos respetaban. Pero esa noche, todo cambió. El viento frío atravesaba las antiguas paredes de piedra, y la luna llena bañaba la capilla con una luz espectral que parecía susurrar secretos prohibidos. En su pequeña celda, Mariana sentía como una oleada desconocida recorría su cuerpo. No era miedo ni culpa, era algo distinto, una electricidad que la hacía estremecer desde la punta de los dedos hasta el alma. Entonces, sin que pudiera controlarlo, un gemido suave escapó de sus labios, un sonido que parecía arrancado de lo más profundo de su ser. Fue en ese instante cuando sus párpados, pesados como siglos de silencio, comenzaron a abrirse lentamente. Sus ojos, negros y brillantes, se abrieron por primera vez, y lo que vio no fue el rostro frío de la Virgen o la sombra solemne de la cruz, sino la calidez de su propia carne vibrando con un placer prohibido. En el convento, donde la mirada era un acto sagrado, sus ojos abiertos eran un sacrilegio, pero para Mariana, eran la puerta a un mundo nuevo, un despertar de sensaciones que la fe había intentado apagar. Afuera, la campana resonaba en la noche, llamando a la oración, pero dentro de ella, algo más poderoso la llamaba a vivir. ¿Sería su secreto una bendición o una condena? Capítulo 2. El secreto entre las sombras. Desde aquella noche en que Mariana abrió sus ojos, nada volvió a ser igual en el convento. Sus pasos ya no eran silenciosos. Cada movimiento llevaba consigo una sombra de deseo y misterio que el claustro no había conocido jamás. Durante el día, fingía la obediencia y la devoción que se esperaba de ella. Sus manos rezaban el rosario, su voz cantaba los salmos, pero en el fondo, un fuego prohibido ardía con intensidad. Sabía que sus ojos abiertos escondían un secreto que podía destruirla. Por las noches, cuando la oscuridad cubría el convento, Mariana se encerraba en su celda, donde la soledad se mezclaba con el murmullo de sus pensamientos. Cerraba los ojos para intentar volver a la paz, pero la electricidad que recorría su piel la traicionaba. Sentía el roce imaginario de labios invisibles, la caricia de manos que solo existían en su mente. Y entonces, el impulso era más fuerte que ella. Sus ojos, que debían permanecer cerrados como un voto sagrado, se abrían sin permiso, mirando hacia la nada, pero reflejando un mundo oculto de sensaciones y fantasías. Las sombras del convento parecían cobrar vida a su alrededor. En la penumbra, creía escuchar susurros y risas que no pertenecían a ninguna hermana, susurros cargados de promesas y condenas. ¿Serían manifestaciones del demonio? ¿O acaso ecos de su propio cuerpo clamando libertad? Un día, la hermana Teresa la encontró en el pasillo con la mirada perdida y los ojos entreabiertos, reflejando una mezcla inquietante de placer y tormento. Su voz, acostumbrada a la compasión, se volvió fría y llena de juicio. Mariana, el pecado se oculta en los rincones oscuros del alma. Cierra esos ojos antes de que vean lo que no deben. Pero Mariana sabía que sus ojos abiertos ya habían visto demasiado. El secreto que guardaba entre las sombras era un fuego que no podía apagar. Y cada noche que pasaba, ese fuego crecía, amenazando con consumirla entera. ¿Hasta dónde llegará su lucha entre la fe y el deseo? ¿Quién podrá salvarla o condenarla? Capítulo 3. La tentación del confesor. El convento de Santa Lucía siempre había sido un refugio de pureza, pero incluso en sus muros sagrados, la tentación encontraba caminos ocultos. Para Mariana, esa tentación tomó forma en el confesor, el padre Andrés, un hombre cuyo rostro parecía llevar las marcas de la misericordia, pero cuyos ojos escondían secretos más oscuros que la noche misma. Cada vez que Mariana entraba en el confesionario, su corazón latía con fuerza.
mezclando culpa y deseo en un torbellino imposible de controlar. La voz del padre Andrés era suave, casi hipnótica, y sus palabras, aunque santas en apariencia, parecían rozar las fronteras prohibidas. Mariana, susurró él una tarde, la fe no es solo abstinencia, sino también un camino hacia el conocimiento de uno mismo. Ella bajó la mirada, pero no pudo evitar sentir que sus ojos abiertos querían desafiarlo, buscando en el hombre la respuesta que su alma clamaba. Aquella confesión no fue como las demás. Las palabras se tornaron silencios, y los silencios, en miradas cargadas de un deseo que ambos intentaban negar. Cuando el padre Andrés rozó involuntariamente la mano de Mariana, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y sus ojos se abrieron más de lo habitual, iluminando la penumbra con un brillo casi profano. Afuera, las campanas del convento llamaban a la oración, pero dentro del confesionario, la batalla entre la santidad y la lujuria había comenzado. ¿Podrá Mariana resistir la atracción del confesor? ¿O se entregará a la pasión que la consume? ¿Qué precio tendrá su alma en esta lucha? Capítulo 4. El eco de los gemidos sagrados. La noche había caído con un manto pesado sobre el convento, y el silencio, que normalmente envolvía cada rincón con tranquilidad, esa vez fue roto por un eco inesperado, un eco que brotaba de la celda de Mariana, resonando entre los muros antiguos como un susurro prohibido. Sus gemidos, suaves y contenidos al principio, crecían en intensidad, mezclando dolor y placer en una sinfonía que desafiaba la santidad del lugar. Cada sonido era una revelación, un grito silenciado de un cuerpo que despertaba a sensaciones prohibidas. Las hermanas en sus celdas vecinas se tapaban los oídos, confundidas y aterradas, pero también irresistiblemente atraídas por aquel eco que penetraba sus sueños y agitaba sus propias dudas y deseos. El padre Andrés, desde la capilla, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su fe se tambaleaba ante esa melodía oculta, y supo que Mariana estaba cruzando un umbral del que no habría retorno. Dentro de la celda, Mariana se debatía entre la culpa y la liberación. Sus ojos, abiertos y brillantes, miraban hacia el vacío, pero reflejaban un mundo interior tumultuoso, donde la luz divina y la sombra del deseo luchaban por dominar. El convento ya no era un santuario seguro, se había convertido en un escenario donde el eco de los gemidos sagrados desafiaba la norma y desataba fuerzas que nadie estaba preparado para enfrentar. ¿Serán esos gemidos una llamada de auxilio? ¿O la señal de una transformación inevitable? Capítulo 5. La mirada que juzga. Desde que Mariana abrió sus ojos al placer, algo cambió en su interior y en el convento entero, pero lo que nadie esperaba era que esos ojos, tan llenos de vida y oscuridad, no solo vieran el mundo, sino que también juzgaran las almas que los rodeaban. Cada vez que Mariana miraba a alguna hermana, a algún monje o incluso al padre Andrés, sus ojos parecían penetrar más allá de la piel, descubriendo secretos ocultos, deseos reprimidos y pecados silenciosos. Un día, mientras caminaba por el claustro, cruzó la mirada con Sor Isabel, una mujer que escondía una pasión prohibida detrás de su sonrisa amable. Los ojos de Mariana brillaron con intensidad, y Sor Isabel sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, como si estuviera desnuda ante un tribunal invisible. «Tus secretos no están a salvo aquí», susurró Mariana sin palabras, solo con la mirada. La noticia se esparció rápidamente. El convento, que siempre había sido un refugio, empezó a convertirse en un lugar de miedo y sospecha. Las hermanas evitaban cruzar la mirada con Mariana, temiendo que sus propios secretos quedaran expuestos. Mariana luchaba contra ese poder involuntario, que la aislaba y al mismo tiempo la hacía más poderosa. Sabía que esa mirada era un don oscuro, una bendición y una maldición, pero lo peor estaba por venir. Una noche, en la soledad de su celda, Mariana vio reflejada en un espejo no solo su imagen, sino la de todos aquellos que la habían mirado con miedo o deseo. Y en ese reflejo, sus ojos abiertos parecían exigir justicia divina. ¿Podrá Mariana controlar esa mirada que juzga?
¿O será víctima de su propio poder? Capítulo 6. El altar de los deseos prohibidos. En el corazón del convento, oculto tras pesadas cortinas y velas titilantes, se encontraba un altar que pocos conocían. No era el altar sagrado donde se oficiaban las misas, sino un rincón secreto donde los deseos prohibidos parecían tomar forma y fuerza. Mariana había descubierto aquel lugar una noche, cuando el convento dormía y las sombras danzaban al ritmo de su respiración acelerada. Allí, entre incienso y pétalos marchitos, sintió que el aire estaba cargado de un magnetismo que la atraía sin resistencia. Al tocar el altar, su piel se erizó y sus ojos se abrieron con un brillo que reflejaba un fuego interior. No era solo la presencia del altar lo que la fascinaba, sino la mezcla de santidad y pecado que impregnaba aquel espacio prohibido. Las oraciones que Mariana había recitado durante años parecían desvanecerse, reemplazadas por susurros de deseos ocultos y promesas de placer que se resistían a ser negados. El padre Andrés, también conocedor de aquel altar, la observaba desde la penumbra, consciente de que allí, en ese rincón oscuro, se libraba una batalla entre la fe y la lujuria, y que Mariana era el epicentro de aquella tormenta. No todo lo que es santo está libre de tentación, le advirtió con voz grave. Debes elegir qué camino seguir, porque en ese altar, cada deseo tiene un precio. Mariana sintió como su cuerpo temblaba, atrapado entre la devoción y el anhelo, mientras sus ojos abiertos reflejaban la lucha feroz que consumía su alma. ¿Podrá resistir el poder del altar de los deseos prohibidos? ¿O se rendirá a la pasión que amenaza con destruirla? Capítulo 7. El pacto oscuro. La desesperación comenzó a instalarse en el alma de Mariana. Su secreto se convertía en una cadena que la ataba, y la lucha interna entre su fe y sus deseos crecía con cada día que pasaba. En medio de aquella tormenta, una sombra emergió desde lo profundo del convento, una presencia que le ofreció una salida, pero a un precio impensable. Una noche, mientras las campanas anunciaban la medianoche, Mariana fue guiada por una voz susurrante hacia una cripta olvidada bajo el convento. Allí, entre la penumbra y el frío de las piedras, apareció una figura envuelta en sombras, cuyos ojos brillaban con un fuego siniestro. Tu poder puede ser liberado, dijo la sombra, pero debes hacer un pacto conmigo, entregarme una parte de tu alma a cambio de control y fuerza. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero la promesa de liberar su tormento era tentadora. Sabía que esta alianza oscura podía salvarla o condenarla para siempre. Con la mirada fija en aquella presencia, y sus propios ojos abiertos reflejando la incertidumbre, Mariana aceptó. Desde ese momento, un nuevo poder comenzó a crecer en ella, oscuro y seductor, capaz de dominar no solo su cuerpo, sino también las almas que la rodeaban. Pero las sombras nunca son gratuitas. Cada noche, el pacto la ataba más fuerte, y la línea entre la salvación y la perdición se volvía cada vez más difusa. ¿Será Mariana capaz de romper el pacto antes de que la sombra consuma lo que queda de su alma? ¿O sucumbirá al poder oscuro que ahora habita en su interior? Capítulo 8. La confesión que rompió el velo. El confesionario. Un lugar donde los pecados se entregaban en susurros y las almas buscaban redención, se convirtió en el escenario de una confesión que cambiaría para siempre el destino de Mariana y del convento entero. Aquella tarde, mientras el sol se escondía tras los árboles, Mariana entró temblando, sabiendo que debía enfrentar la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. El padre Andrés aguardaba, con su mirada penetrante y silenciosa. Padre, comenzó ella con voz quebrada, hay un pecado que no puedo confesar con palabras. Sus ojos, abiertos y brillantes, se clavaron en los de él, transmitiendo un mensaje que iba más allá de las palabras. Los gemidos que antes había reprimido en la soledad de su celda comenzaron a resonar en su pecho, llenando el espacio entre ellos con un sonido imposible de callar. El padre Andrés escuchaba en silencio, consciente de que aquella confesión era diferente, un eco de deseo y desesperación que rompía el velo de la santidad. Cuando Mariana terminó, el convento entero pareció temblar.
Una energía oscura y poderosa comenzó a filtrarse por los muros, despertando secretos enterrados y sombras olvidadas. La confesión no solo liberó su alma, sino que abrió una puerta que nadie había visto antes. Un portal entre la fe y la lujuria, la luz y la oscuridad. Ahora, todos sabían que el convento ya no sería el mismo. ¿Podrá Mariana redimirse o se hundirá en el abismo que ella misma abrió? ¿Qué secretos ocultos saldrán a la luz tras esta confesión? Capítulo 9. Los ojos del ángel caído. En la penumbra del convento, una presencia silenciosa comenzó a manifestarse. Un ángel caído cuyo halo de luz se había tornado en sombras de deseo y condena. Mariana, con sus ojos abiertos y cargados de un poder oscuro, era ahora el centro de una batalla celestial que pocos podían comprender. El ángel caído apareció ante ella una noche, con alas negras que rozaban las paredes de piedra y una mirada que prometía tanto salvación como destrucción. Mariana, susurró con voz profunda, he venido a ofrecerte un camino diferente, lejos de las cadenas de la fe que te atan. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Mariana sintió como su corazón latía con una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que este encuentro no era casual, era una prueba, una tentación mayor que cualquier otra. El ángel le mostró visiones de un mundo donde el placer no era pecado y la libertad era absoluta, pero también le advirtió del precio que debía pagar. Su alma estaría en juego, y la línea entre luz y oscuridad desaparecería para siempre. Mariana sintió que sus ojos abiertos reflejaban ese conflicto interno. Una batalla entre la inocencia perdida y el poder recién descubierto. Mientras tanto, en el convento, las sombras comenzaban a moverse con vida propia, presagiando que el juicio final se acercaba. ¿Aceptará Mariana la oferta del ángel caído? ¿O luchará para preservar lo que queda de su humanidad? Capítulo 10. La noche del juicio y la lujuria. La noche había caído como un manto oscuro sobre el convento, pero en su interior ardía una tormenta que ningún fuego celestial podría apagar. Era la noche del juicio, no solo divino, sino también interno, donde la fe y la lujuria se enfrentaban en un duelo sin cuartel. Mariana caminaba por los pasillos silenciosos, con sus ojos abiertos iluminando la penumbra. Cada paso que daba era un eco de su conflicto, un testimonio de la batalla que libraba entre la pureza que juró conservar y el deseo que la consumía. En la capilla, el padre Andrés esperaba, consciente de que esta noche decidiría su destino y el de Mariana. Sus miradas se cruzaron, cargadas de palabras no dichas y emociones reprimidas. Las hermanas, escondidas tras los vitrales, observaban con temor y asombro cómo el convento se transformaba en un campo de batalla invisible, donde los pecados se mezclaban con oraciones en un torbellino peligroso. Mariana sintió el peso de su alma en cada latido, mientras su cuerpo vibraba con una intensidad que la hacía temblar. Sus ojos, abiertos como nunca antes, parecían ver más allá del velo, enfrentando la verdad que tanto temía. El juicio no era solo externo, era la confrontación de todo lo que ella era, todo lo que había perdido y todo lo que aún podía salvar. ¿Sobrevivirá Mariana a la noche del juicio? ¿Podrá reconciliar la lujuria con la fe? ¿O será consumida por el fuego que ella misma encendió? Capítulo 11. El velo que se rasgó. Desde aquella fatídica noche, el convento de Santa Lucía nunca volvió a ser el mismo. Un velo invisible, tejido con años de secretos y silencios, se había rasgado y dejado al descubierto la verdad oculta tras las paredes sagradas. Mariana, con sus ojos abiertos como faros en la oscuridad, ya no podía esconder lo que era ni lo que había vivido. La mirada de todos los que la rodeaban se volvió mezcla de miedo, rechazo y una curiosidad morbosa que llenaba los pasillos de susurros y miradas furtivas. La sombra del pacto oscuro que había sellado la seguía a cada paso, como un eco constante que recordaba el precio de su poder. Pero la lucha interna era aún más cruel, su alma dividida entre la devoción y el deseo, entre la salvación y la perdición. Las hermanas más viejas, guardianas de la tradición, comenzaron a conspirar en secreto, temiendo que la presencia de Mariana fuese una mancha irreparable en la santidad del convento. Mientras tanto,
El padre Andrés se debatía entre su deber y la pasión que ella despertaba en él. Una noche, el viento rugió con fuerza, y las campanas sonaron sin razón aparente, como anunciando una tormenta inminente. En ese momento, el velo finalmente se rompió del todo, revelando no solo la verdad de Mariana, sino también la corrupción que había echado raíces en el lugar más inesperado. La pureza y el pecado se enfrentaron cara a cara, y nadie salió ileso. ¿Será el convento capaz de sobrevivir al velo rasgado? ¿Y Mariana podrá encontrar la redención que tanto anhela? Capítulo 12. La caída de la Virgen. El convento, antaño un refugio de luz y esperanza, ahora se encontraba sumido en una oscuridad que parecía consumir cada rincón. Mariana, la Virgen que había abierto sus ojos al placer, enfrentaba la caída inevitable que la esperaba desde aquel primer gemido prohibido. Los susurros se habían convertido en gritos silenciosos, y las miradas que antes evitaban ahora la señalaban como la culpable de la decadencia que corroía la santidad del lugar. Su poder, antes fuente de misterio, ahora era una cadena que la ataba a un destino sombrío. Su cuerpo, marcado por el pacto oscuro, reflejaba la lucha interna que desgarraba su alma. Cada noche, el peso de la culpa y el deseo la arrastraban más profundo en un abismo del que parecía imposible escapar. El padre Andrés, atrapado entre su fe y la pasión que la Virgen despertaba en él, intentaba salvarla, pero sus esfuerzos se veían frustrados por fuerzas que escapaban a su comprensión. En la noche más fría del invierno, Mariana se encontró sola en la capilla, rodeada por sombras que parecían susurrar su condena. Con lágrimas que quemaban más que cualquier fuego, comprendió que su caída no era solo física, sino la de toda una fe rota. ¿Podrá Mariana levantarse de las cenizas de su caída, o será devorada por la oscuridad que ha abrazado? Capítulo 13. El renacer entre cenizas. Después de la tormenta, solo quedaron cenizas. El convento de Santa Lucía parecía un lugar muerto, donde el eco de los susurros se mezclaba con el viento frío que recorría sus pasillos vacíos. Pero en medio de esa desolación, Mariana comenzó a despertar, más fuerte y oscura que nunca. Su caída había destruido lo que fue, pero también había sembrado la semilla de un renacer inesperado. Sus ojos abiertos ahora brillaban con una luz diferente, una mezcla de poder ancestral y misterio prohibido. Ya no era la Virgen inocente que una vez juró ser, sino una mujer transformada por el fuego del pacto oscuro y el deseo. En las sombras, fuerzas invisibles la aguardaban, listas para alimentar su poder y llevarla más allá de los límites de la humanidad. Mariana sabía que el camino que debía recorrer estaba lleno de peligros, pero también de revelaciones que cambiarían para siempre su destino y el de todos los que alguna vez creyeron en la pureza del convento. El padre Andrés, ahora su aliado y confidente, la observaba con mezcla de admiración y temor. Sabía que aquel renacer podía ser la salvación o la perdición definitiva. Con cada paso que daba entre las ruinas, Mariana sentía como la oscuridad y la luz se fusionaban dentro de ella, creando una fuerza imparable. ¿Será este renacer la redención que tanto buscaba, o la señal de un destino aún más oscuro y poderoso? Capítulo 14. El juicio final del convento. El aire en el convento de Santa Lucía estaba cargado de tensión, como si cada rincón contuviera el aliento contenido de un destino inminente. El juicio final había llegado, y no solo para Mariana, sino para todos aquellos que habían sido parte de aquella historia de secretos, deseos y traiciones. Las hermanas se reunieron en la capilla. Sus rostros pálidos reflejaban el temor y la esperanza. La atmósfera era densa, con murmullos que se perdían entre los ecos de las oraciones y las sombras proyectadas por las velas. Mariana, con sus ojos abiertos y brillantes como nunca antes, se encontraba en el centro, consciente de que su destino se decidiría esa noche. No era solo su alma la que estaba en juego, sino el alma misma del convento. El padre Andrés tomó la palabra, con voz firme pero llena de emoción. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad y aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Solo a través del juicio y la sinceridad podremos encontrar la paz.
Los secretos que durante años habían permanecido ocultos comenzaron a salir a la luz. Y con ellos, las verdades dolorosas que desgarraban corazones y desafiaban la fe. En medio del juicio, Mariana sintió cómo su poder crecía, pero también cómo la fragilidad de su humanidad se hacía más evidente. Los ojos que una vez abrieron al placer ahora reflejaban una mezcla de arrepentimiento y determinación. ¿Será este juicio la redención que todos esperan? ¿O marcará el final de todo lo que alguna vez fue sagrado? Capítulo 15. El último parpadeo. La noche había caído sobre el convento de Santa Lucía con una calma inquietante. Mariana se encontraba sola en la capilla, rodeada por el eco de sus propios pensamientos y el susurro lejano de las oraciones que se desvanecían en la oscuridad. Sus ojos, que tantas veces habían abierto al placer y al tormento, ahora estaban fijos en la cruz, buscando respuestas que parecían escaparse entre las sombras. El peso de todo lo vivido, de los secretos, de los pactos y de las traiciones, se sentía como un abismo entre ella y la salvación. En ese último instante, cuando su cuerpo y alma parecían estar a punto de rendirse, Mariana cerró lentamente los ojos por primera vez en años. Un parpadeo, un último gesto simple, pero cargado de significado. Sus labios esbozaron una sonrisa suave, una mezcla de paz y misterio que nadie pudo entender, porque aunque sus ojos se cerraran, su historia apenas comenzaba. Entre las cenizas de su caída y el renacer oscuro, una nueva vida aguardaba en las sombras, esperando el momento de abrirse paso. El convento, marcado para siempre por su presencia, sabía que la leyenda de la Virgen que abría los ojos al sentir placer nunca moriría. Y así, en la penumbra, la luz y la oscuridad se fundieron, dejando un legado que desafiaría el tiempo y la fe. Epílogo, el legado de los ojos abiertos. El convento de Santa Lucía volvió al silencio. Pero ya nada era igual. La historia de Mariana, la Virgen que abrió sus ojos al sentir placer, se convirtió en leyenda. Un susurro entre las paredes antiguas y las sombras que nunca se van. Sus ojos, que habían visto más allá de lo permitido, dejaron una huella imborrable en el alma del lugar y en quienes la conocieron. Algunos dicen que su espíritu aún camina por los pasillos, vigilando entre la luz y la oscuridad, recordando a todos que la línea entre el pecado y la santidad es más delgada de lo que parece. El pacto oscuro que selló su destino fue solo el inicio de un legado que desafía el tiempo y la fe. Y aunque sus ojos finalmente se cerraron, su historia sigue viva, despertando en cada corazón que se atreve a mirar más allá del velo. Porque en cada susurro, en cada sombra, la Virgen que abrió los ojos sigue viva, recordándonos que el deseo y la fe, la luz y la oscuridad, están eternamente entrelazados.